Somos Global Opportunities, una firma de inmigración canadiense con sede en Toronto, Canadá. Gracias por acompañarnos en este seminario. Vamos a comenzar en 3 minutos. Este seminario será impartido por la licenciada Mildred Gutiérrez, quien cuenta con más de 11 años de experiencia ejerciendo derecho migratorio canadiense. Además, posee las licencias necesarias para asesorar a personas que quieren emigrar a cualquier provincia de Canadá, incluso a la provincia de Saskatchewan. A lo largo de su carrera ha impartido seminarios en diversas instituciones reconocidas de Latinoamérica y del mundo. Hemos tenido el honor de llevar nuestro conocimiento a países como Perú, Chile, Costa Rica, y Guatemala, entre otros. Ahora, a tan solo 2 minutos de comenzar, queremos recordarte lo importante que es para nosotros conocer tu opinión. Por eso, al finalizar este seminario te invitamos a dejarnos una reseña en Google para saber qué te ha parecido el contacto con nosotros. Asimismo, hemos impartido seminarios enfocados a diversas profesiones como ingenieros, arquitectos, contadores y profesionales de la salud y la educación. También hemos estado en El Salvador, México, Honduras, Ecuador, Colombia y República Dominicana. En un minuto comenzaremos con nuestro seminario. Con más de 11 años de experiencia, nos enorgullece asesorar a personas en su sueño de emigrar a Canadá. Contamos con las licencias necesarias para ejercer derecho migratorio en todo Canadá, incluso en la provincia de Saskatchewan. Hoy es un gusto tenerte con nosotros como parte de esta experiencia. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp donde compartimos contenido valioso que sin duda será de tu interés. Además, te invitamos a visitar la sección de noticias en nuestra página web para mantenerte al día con las actualizaciones más relevantes sobre inmigración canadiense. Gracias por estar aquí. Estamos listos para comenzar. Podemos comenzar, Carla. Muy buenos días a todas y todos quienes están sumándose a esta presentación. Quisiera saludar entonces a la empresa encargada de la migración en Canadá, Global Opportunities, que está con nosotros hoy. Gracias Luis, gracias Mildred por este espacio que nos dan como Universidad O'Higgins. Mi nombre es Carla Gutiérrez, directora de Relaciones Internacionales de Internacionalización de la Universidad O'Higgins, y estamos muy contentos de poder ofrecer esta charla en el marco de la Sexta Semana Internacional UH. Esta semana tiene un montón de elementos culturales, académicos, de investigación, pero también nuestro enfoque siempre ha sido, y es el más importante, la comunidad estudiantil. No solo las oportunidades para estudiar, hacer intercambios, pasantías, sino también la proyección laboral que podemos tener estudiantes nuestros en cualquier parte del mundo, pero sobre todo países que se organizan y estructuran bien y dan la información suficiente y necesaria para poder considerar esto como un posible proyecto. Así que encantada de saludar entonces a Global Opportunities junto a nosotros el día de hoy como Universidad O'Higgins y agradecer la presencia de todas y todos que nos acompañan hoy. Esas son mis palabras desde la Dirección de Internacionalización, de nuevo en el marco de la Sexta Semana Internacional, así que los dejo a continuación con la presentación que nos darán respecto al tema migratorio en Canadá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. También Pablo Navarrete, aquí de la Dirección de Internacionalización, coordinador de cooperación internacional. Agradecer a nuestros invitados del día de hoy y también al programa Brújula que nos acompaña hoy, porque estamos organizando esta serie de charlas sobre estudiar en el extranjero, en el caso del día de Canadá. Y contamos con tremendos expertos del día de hoy. Lo voy a presentar entonces a Mildred Gutiérrez, que va a ser la expositora que va a darnos esta charla. Mildred Gutiérrez, licenciada, ella es socia principal de Global Opportunities.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho migratorio canadiense y tiene un enfoque especializado en procesos de residencia permanente, tanto a nivel federal como provincial, ya sea dentro de la clase económica o de reunificación familiar. Está debidamente autorizada también para ejercer como consultora reglamentada en inmigración canadiense por el Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, el CICC, y posee la licencia correspondiente para ejercer legalmente en la provincia de Saskatchewan. Así que, Mildred, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Entiendo que va a haber espacio para preguntas al final, así que a todas las personas les invitamos a escuchar lo que nos va a contar Mildred y a registrar sus preguntas para el final. Muchas gracias y que disfruten esta charla. Hola, muchas gracias Pablo por la presentación y a la Universidad de Higgins por el espacio. Vamos a dar inicio. Y bueno, pues sí, en efecto, les pediría que vayan dejando sus preguntas al final, ya que estemos con todo, digamos, la explicación que vamos a dar, que es pues un poco amplia en ese sentido. Vamos a estar hablando de programas migratorios, sobre todo con un enfoque permanente, es decir, personas que se quieran incorporar a Canadá. Pues ya para establecerse en este caso. Y en ese sentido, vamos a revisar algunos otros factores en cuestión de visas temporales, pero sobre todo los programas hacia residencia permanente, cómo se califica, qué factores se consideran, los tipos de programas que existen para incorporarnos en este caso, ¿no? Pues obviamente la necesidad de un perfil a nivel profesional para este tipo de procesos. Ahora bien, Canadá en general tiene una necesidad amplia de migrantes y como lo comentaba, pues en ese sentido está enfocada en este caso, pues a un perfil migratorio a nivel profesional, es decir, personas que cumplen con ese tipo de elementos, ya con lo que ustedes han hecho dentro de su país en función de educación, de experiencia laboral. Eso es lo que van a utilizar para incorporarse al proceso de manera directa. No es necesario tener una oferta laboral para comenzar el proceso, eso usualmente viene después en ese caso y es totalmente diferente el proceso. Ahora, los programas canadienses están en constante cambio, eso es un hecho. Cada año pueden cambiar los programas, ajustarse los requisitos, algunos abren, algunos cierran. En ese sentido es muy variable. Entonces, lo que vamos a hablar al día de hoy, pues en este caso es lo que al día de hoy está vigente. Esto lo menciono porque hay personas que tienen la idea de, bueno, están empezando a revisar, lo tienen proyectado, no sé, como a lo mejor en un año, en dos, en tres, bueno, pues entonces tendrán que mantenerse en una constante revisión porque los programas se van ajustando en ese sentido. Y eso es por eso sobre todo que para ejercer derecho migratorio canadiense, pues se tiene que contar también con las licencias pertinentes, ya lo explicaron, ahí vieron el video, también explicó un poco al respecto Pablo, pero bueno, en ese sentido, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Toronto en este caso, y bueno, nuestro despacho se dedica exclusivamente a procesos migratorios canadienses a nivel federal y a nivel provincial, a excepción de Quebec en este caso. Así que bueno, vamos a definir lo que queremos hacer. En ese sentido, si nosotros queremos incorporarnos a Canadá de manera temporal o de manera permanente, ¿ok? Entonces, eso es importante porque el proceso va a ser diferente, ¿no? Venir temporalmente implica optar a visas, es decir, ahí sí vamos a contemplar la nacionalidad que tenemos y que son procesos, pues como su nombre lo dice, por un periodo específico, ¿no? De manera temporal. O ya estamos listos para incorporarnos de manera directa a vivir en Canadá y pues a tener todos los derechos como cualquier canadiense, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar. Las visas son temporales, permiten estancias cortas, como lo puede ser turismo o el ETA, que en el caso de Chile es lo que se necesita para incorporarse nada más, pues a visitar alguna digamos, una cuestión de recreativa. Está también la visa de estudio, si alguien quiere venir a estudiar, que son programas académicos, usualmente ya pueden ser a nivel universidad, a nivel, en este caso, de ya maestría, posgrado, pues les recomendaría que revisaran, igual ahí les pueden dejar un link. Hace poco tuvimos un live al respecto porque las visas de estudio han cambiado mucho en ese sentido. Los requisitos son diferentes, em, la parte de los fondos financieros, sobre todo,
en este caso. Así que bueno, eso es importante de revisarlo porque ahora no cualquier programa de estudio es válido para incorporarse, incluso si quieren traer a su familia. Los fondos financieros se han incrementado, hay un límite de aplicaciones. En este caso, con las visas de estudiante que se van a estar aceptando. Así que si ustedes quieren revisarlo, se los recomiendo porque cuando vamos a estudiar lo importante es sobre todo enfocar el estudio al proceso migratorio. Una cosa es la parte académica, que eso usualmente recomiendo que sea después, porque estudiar implica dónde vamos a estudiar, en qué provincia queremos que ese estudio nos abra camino hacia un proceso migratorio de residencia permanente, para que puedan contemplar todos esos elementos previo a ello, porque una vez que ya nos incorporamos a estudiar, ahí ya no hay cambios, ya cuando nos aceptaron y demás, ya es complejo el cambio. Entonces, en ese sentido, em, pues nada más para tenerlo presente. Em, Ay, ya, gracias. Creo que ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido, como les decía, estas visas son temporales. También la visa de trabajo, porque la mayoría lo que quiere hacer es como primero trabajo, luego vamos viendo. Y es diferente, el proceso canadiense no está orientado de esa manera. Las visas de trabajo para poder obtenerlas depende, ahí sí. Todo lo que sea visas depende mucho de su nacionalidad, ¿ok? No es lo mismo una visa para a lo mejor alguien chileno que puede tener acceso a tratados de libre comercio frente a lo mejor a alguien en otro país que no los tiene. Entonces, aquí los requisitos sí atienden a su nacionalidad. En este caso, si ustedes de repente dicen, yo tengo un pasaporte chileno, pero también tengo un italiano o de algún otro país, bueno, pues también nos podemos favorecer en ese sentido, pero esto es para efectos de visas. Ahora, con la parte de trabajo, independientemente de cuál sea el proceso, porque según la posición que te ofrezcan y lo que se vaya a dar, bueno, si podemos hacer uso de algún tratado o no. El proceso regular se llama LMIA, ¿no? Y aquí, en general, con los procesos de trabajo, más que el trabajo en sí, el objetivo está en concretar la oferta de empleo. La oferta de empleo no consiste nada más en que nos digan, te quiero contratar, sino que el empleador tiene que pasar por un proceso específico. En ocasiones es más sencillo con tratado de libre comercio, pero igual tiene que demostrar que está en la capacidad de, pues, cubrir tu salario, la necesidad que existe. Entonces, en los tratados de libre comercio también están algunas profesiones, algunas carreras universitarias o demás son válidas, otras no. Por eso, en ese sentido, se tiene que revisar el tipo de oferta que te están haciendo, la posición, si tienes la experiencia y los estudios para ello, en este caso, y bueno, revisar si se puede hacer a través de un tratado o bien en el LMIA. Como les digo, el LMIA implica que ya la empresa pide una aprobación primero para contratar a un extranjero, demuestra que tiene la capacidad financiera para ello, que va al corriente de impuestos. En ese sentido, y también es un proceso de recursos humanos que tiene todo un filtro para poder comprobar que no había residente permanente o ciudadano que pudiera cumplir con esas funciones y por ende tú como extranjero pues puedes cubrirlo. Pero la visa de trabajo está ligada a quien te da esa oferta de empleo, o sea, no puedes trabajar para nadie más. Si te dieron un contrato por un año o dos, bueno, eso será. Si de repente, oye, sabes que no me gustó, ya me quiero cambiar de trabajo, pues tendrás que volver a realizar todo el proceso con una nueva oferta de empleo. Y hay que tener cuidado porque también el proceso canadiense, no porque vengas a trabajar quiere decir que en automático vas a poder pasar al proceso de residencia permanente, cosa que muchos confunden. Dependen muchos factores y tu perfil, que ya veremos adelante cómo organizarte en ese sentido. Entonces, esto nada más para entenderlo. Se tiene una fecha de expiración con las visas, todavía no somos canadienses, seguimos siendo extranjeros. Y bueno, pues es importante revisar previamente lo que nosotros esperamos o queremos hacer, porque si nada más queremos venir por un periodo y regresar a nuestro país, ok, pero si ya nos queremos establecer dentro de Canadá, ya queremos contar con todos los derechos como cualquier canadiense, entonces, pues ahí es donde va a entrar el proceso de residencia permanente. Específicamente para Chile y para Costa Rica, solamente son los únicos países en Latinoamérica que tienen este tratado. El programa en general se llama International Experience Canada y dentro de él hay tres categorías. Una de ellas es Work and Holiday, en este caso.
Ok, el Work and Holiday abre una convocatoria anual, ahorita está abierta, ¿no? Pero es como una lotería, o sea, tú participas y de repente te pueden seleccionar, de repente no. Tenemos acceso a participar, en este caso con pasaporte chileno, entre los 18 a los 35 años de edad. Entonces, no me seleccionaron ahora, pero estoy dentro del rango de edad, puedo seguir participando. La cuestión es que esto de repente puede ser un poco más al azar, ¿no? Entonces, a lo mejor el primer año que incorporó mi aplicación me seleccionan, a lo mejor pasan algunos años para que me seleccionen en ese sentido, pero una vez que me seleccionan, este es un permiso de trabajo que podemos utilizar, es un permiso por un año que nos da la posibilidad de incorporarnos a Canadá y poder trabajar sin mayor inconveniente, es un permiso de trabajo abierto. Y en este caso, como les dije, se requiere ser chileno o tener un pasaporte chileno o de Costa Rica, estar dentro del rango de edad que son 18 a 35 años, contar con un mínimo de $2.500 o el equivalente en su moneda, es un fondo de ahorro que se requiere. En ese sentido, algunos otros requisitos, pero esos son como los primordiales para incorporarnos. Y en este caso, como les decía, el Work and Holiday, por ejemplo, si ven, pues no requiere que tengas el idioma para incorporarte a Canadá, eso no te lo están pidiendo. En ese sentido, tampoco hay inconveniente en cuanto a lo que has estudiado, si lo has culminado o no, es simplemente este beneficio, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí lo importante, si están participando en el Work and Holiday, o si ya lo tienen y lo van a activar, o incluso ya están en ello, es importante revisar qué es lo que pueden hacer a través de este proceso, porque Em, sobre todo si queremos, por ejemplo, pues no sé, venir y trabajar a nivel profesional, a lo mejor, no sé, oye, yo quiero ahorrar porque tal o cual cosa, en fin, en ese sentido, esto es importante porque... el idioma sí va a ser un factor importante en este caso. ¿Por qué? Porque el permiso no te limita a trabajar a nivel profesional. La limitación puede ser que si no vienes con el idioma y con alguna preparación específica, en este caso, para conocer un poco más del mercado y hacia dónde te vas a incorporar, ahí es donde podemos tener el inconveniente, porque muchos chilenos en este caso, eso es como bien común que ya llegan a la asesoría cuando ya se va a vencer el Work and Holiday. Oye, ya pasaron, ya estoy a 2 meses de que se vaya a vencer, ahora sí me quiero quedar, ¿qué puedo hacer y demás? Entonces es como a veces es perder un tiempo valioso. Entonces eso se los comento porque, como les digo, no es requisito obligatorio el idioma, pero vale la pena que lo trabajen porque si se van a incorporar a través de este proceso, pues depende mucho en qué provincia lo vayan a utilizar, ¿no? Hay provincias en donde basta con que lleguen, trabajen un periodo de 6 meses, en este caso a nivel profesional y podemos avanzar a residencia o al año. Entonces, es importante. Aquí si quieren revisarlo, ya sea porque se quieran incorporar a la categoría, porque ya han sido seleccionados y falta activar. Acuérdense que les dan un año para activar el permiso. Entonces, es recomendable que tengan una asesoría al respecto para que sepan lo que implica a nivel migratorio, qué oportunidad les puede abrir, qué cosas pueden trabajar o preparar antes de activar eso, el permiso y hacia dónde les conviene más utilizarlo según su propio perfil. En este caso, el Work and Holiday es individual, no abarca a la familia, o sea, si tienes pareja, hijos, no los va a abarcar pero eventualmente si llegas y lo utilizas de buena manera, ya que pasemos a un filtro de residencia, sí podrás incorporar a la familia como tal. Entonces, en ese sentido, eso es importante en este caso, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo presente en función de este programa que, bueno, pues está disponible para chilenos. Ahora bien, vamos a hablar ahora del proceso de residencia permanente. La residencia permanente es el proceso a través del cual nosotros vamos a optar ya a emigrar de manera, como su nombre lo dice, permanente, ya vamos a hacer como cualquier canadiense. Ahora sí ya vamos a poder trabajar libremente, ya no necesitamos permisos, ya somos libres de trabajar. Si queremos estudiar como cualquier canadiense, pues tendremos acceso a... em, incentivos financieros, becas o demás. La escuela, en el caso de los niños, desde kindergarten hasta high school o secundaria, como ustedes le llamen, es gratuita. En este caso ya, oye, quiero abrir un negocio, quiero trabajar de manera independiente, quiero trabajar como empleado, eres libre de hacerlo porque no hay mayor inconveniente.
Como residente permanente, lo único que no podemos hacer es votar o correr por un cargo público de gobierno. Eso es únicamente lo que no se puede hacer. Pero en ese sentido, también cuando somos residentes permanentes, algo importante es que el sector salud dentro de Canadá es público. Trabajes o no trabajes, lo que sea la situación, cualquier canadiense, sea residente permanente o ciudadano, tiene acceso a acceder al sistema de salud de manera gratuita. Entonces, en función también de este servicio, pues hay algunos requisitos que vamos a revisar en función de lo que tenemos que nosotros contemplar para optar a un proceso de residencia permanente. Ahora, el proceso de residencia permanente aquí sí es el mismo para todos, no importa tu nacionalidad, si eres chileno, colombiano, peruano, venezolano, no importa. Lo único importante es que donde sea que estés en el mundo tengas un estatus legal. Por ejemplo, yo soy chileno, pero estoy viviendo en Alemania. Está bien, pero tengo un estatus legal. Perfecto. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar en este caso, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, el proceso de residencia permanente, como les digo, es un proceso a través del cual nos vamos a incorporar en función de los elementos con los que ya contamos, o sea, lo que ya hemos hecho. En ese sentido, los programas se dividen en dos grupos principalmente, que son programas a nivel federal y programas a nivel provincial. Los programas federales están enfocados a personas un poco más jóvenes que no necesariamente tienen mucha experiencia laboral, de 1 a 3 años, pero tienen un buen nivel de idioma, no requieren oferta de empleo. Los programas provinciales están enfocados a personas ya un poco más grandes porque se requiere un promedio de 6 a 10 años de experiencia laboral en algún rubro en específico, en este caso. Entonces, en ese sentido vamos a revisar. Entonces, para todas las personas que están preguntando y demás, paciencia, escuchen la presentación y luego ya después vamos a las preguntas en ese sentido. Entonces, para ello, en este caso, vamos a revisar que cuando estamos hablando de los procesos federales, hay un término que a lo mejor han escuchado si es que han empezado a revisar lo pertinente en función de residencia permanente y es Express Entry. Express Entry no es un programa. Es el sistema que se utiliza para calificar a los candidatos, sobre todo en los programas a nivel federal, en este caso. Este sistema lo que hace, pues, es de las aplicaciones que están, va a generar una selección. Ahora, para poder seleccionar en cada perfil, cuando vamos a incorporar nuestro perfil a este sistema, que es un sistema de cómputo que se denomina Express Entry, pues vamos a revisar un puntaje. Entonces, el puntaje que vamos a revisar los elementos que lo contemplan, se conoce como Comprehensive Ranking System. Entonces, estos son términos para que los conozcan, pero no son los programas en sí. En este caso, ahora, ¿cómo se calcula el puntaje para yo saber si puedo postular a un proceso de residencia permanente? Bueno, pues vamos a contemplar 4 factores, que es mi nivel educativo, que puede ser pues mi carrera universitaria o técnico superior universitario, puede ser maestría, doctorado, el nivel de idioma, que puede ser inglés, puede ser francés, pueden ser ambos. En la parte del inglés, en su momento, no ahora, no vale la pena presentar ahora exámenes hasta que hayan revisado su perfil y su puntaje con anticipación. Pero en su momento los exámenes oficiales válidos en la parte del inglés son solo 4, que son IELTS General, CELPIP General, Pearson Core y TOEFL Essentials. Y para el francés solo son 2 los que son válidos, usualmente se presentan en cualquier alianza francesa de su país, que son TEF Canadá y TCF. Ahora, el tercer punto que se revisa es la experiencia laboral. Como les digo, estamos hablando de experiencia laboral a nivel profesional, en este caso, que en ese sentido, pues lo mínimo es 1 año de experiencia laboral. A partir de los 3 se genera el tope de puntaje a nivel federal en este caso. Y la edad, que la edad siempre va a jugar un factor importante porque hay que recordar que el sistema de salud es gratuito, entonces a mayor edad, más necesidad del sistema de salud, más nos cuesta la adaptación en ese sentido. Entonces, es importante ver que los servicios se mantengan de la misma manera y estructura para todos. Entonces, quienes se van a incorporar, por eso a estos procesos de residencia permanente se les denomina la clase económica, porque las personas a través de su perfil, pues es un perfil que cumple con ciertos requisitos como para llegar
y pues poder establecerse, trabajar, incorporarse a la vida canadiense en todos los sentidos, ¿no? Social, cultural, en ese aspecto es también importante. Entonces, estos cuatro elementos van a generar un puntaje y este puntaje es el que nos va a dar la posibilidad de incorporarnos al proceso como tal ya de residencia. Si se fijan, en ningún momento estamos hablando de una oferta de empleo, esa no es necesaria. Lo que ya hicieron, el trabajo ahora, la experiencia laboral es muy variable. Cuando ustedes me dicen, yo soy ingeniero, tengo, no sé, tengo 30 años y soy ingeniero industrial, tengo 5 años de experiencia, ¿califico o no califico? Pues quién sabe. ¿Por qué? Bueno, en teoría sí, o sea, en teoría te puedo decir sí, pues soy ingeniero industrial. Pero el ingeniero industrial hace muchas cosas, ¿no? Puede trabajar en supply chain, trabaja en logística, o trabaja en project management, o trabaja en áreas de producción o de manufactura. O sea, es muy amplio lo que pueden hacer. Entonces, en ese sentido, la experiencia laboral se revisa de otra manera porque hay que clasificarla conforme a estándares canadienses. Ahorita también vamos a ver un poco al respecto en ese sentido para poder contemplar, pues, cómo se clasifica, porque hay quienes trabajan como empleados, hay quienes trabajan de manera independiente, hay quienes tienen, pues, una parte la generan por honorarios, otra parte como empleado, tienen su propia empresa, no es como consultor. Es muy variable, es válido, no es problema en ese sentido, pero la estructura es diferente según, pues, cuál sea, em, pues, el tipo de experiencia que ustedes tienen y cómo la han llevado en este caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros contemplamos estos elementos, vamos a generar una puntuación y la puntuación es importante porque no basta con ser elegible. Elegible, muchísimas personas pueden llegar a hacerlo, ese no es problema. Hay que recordar que Express Entry es un sistema de cómputo, entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de nosotros incorporar nuestra aplicación a este perfil de Express Entry, si yo reúno los requisitos mínimos, el sistema me va a dejar ingresar porque en este momento no hay nadie viendo mi aplicación, es una computadora, ¿ok? Al momento de incorporar mi aplicación, eso quiere decir que yo ya tengo toda la aplicación completa, ya generé la documentación oficial, todo lo que se requiere, ¿no? Esto va a implicar de tu parte tiempo, esfuerzo, gastos, todo lo que implique, ¿no? En ese sentido. Entonces, en ese aspecto, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer con anticipación, para eso funciona una asesoría, es revisar en función de mi perfil, del tipo de experiencia laboral que yo tengo, cómo se clasifica en este caso y cuáles son los elementos en los que tengo que trabajar o ya tengo todo en orden para saber cómo está ese puntaje, porque hay que distinguir entre un puntaje elegible frente a uno competitivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues según la categoría en la que esté participando, de repente puede, no sé, a ver, vamos a suponer que hay 5,000 aplicantes. El sistema de Express Entry tiene espacio para una selección de 1,000. ¿Qué va a hacer? Bueno, de esos 5,000 va a seleccionar los mejores 1,000 puntajes, ¿no? Entonces, el puntaje competitivo no lo impone el proceso en sí, sino las personas que participan en este caso. Entonces, ¿pero qué pasa? Una vez que me seleccionaron, ahora sí, el oficial de migración empieza a revisar la aplicación. Y estas son de las aplicaciones más ágiles, porque una vez que nos seleccionan, el tiempo de procesamiento es de 6 meses, no es algo extraordinario. Entonces, en un ejemplo, eso es bueno, si en las rondas actuales están teniendo una selección de 470 puntos y yo tengo 500, bueno, pues al momento de que venga una selección, me van a seleccionar en este caso, ¿no? Oye, no, yo tengo que trabajar todavía un poco en el idioma, puedo trabajar en esto, en esto. Entonces, por ejemplo, con el idioma, eso es algo importante porque la mayoría se quiere acelerar a presentar los exámenes. ¿Para qué? Ya que conozcas tu puntaje, ya que sepas hacia qué programa vas, entonces ya que lo prepares y que sepas, porque el idioma, una cosa son los requisitos mínimos y una cosa es lo que yo necesito. El idioma es lo que se puede modificar a corto, mediano plazo. Los otros elementos no, ¿no? La parte educativa toma tiempo, la parte laboral toma tiempo. En la edad, pues ni cómo hacerle porque no nos vamos haciendo más jóvenes en este caso, pero el idioma sí lo podemos modificar a corto, mediano plazo en este caso. Y vale la pena en ese sentido revisar con anticipación cómo está mi perfil y demás, qué tiempos tengo para prepararme, cómo va a ejecutarse, porque el proceso puede ser variable para cada quien en ese sentido. Entonces, cómo lo vamos a ejecutar de mejor manera para aprovechar pues también los tiempos y el proceso de manera que yo lo adapte a mi propio perfil, no porque
Si nos vamos con esta idea de, es que alguien le hizo de esta manera o alguien postuló así hace 10 años, lo más probable es que ese programa ya ni exista en este caso, ¿no? Porque el proceso canadiense está constantemente ajustando sus procesos en este caso. Entonces, vamos a ver las categorías a nivel federal. Las categorías generales son tres, que son la categoría de trabajador calificado o Federal Skilled Worker. Aquí participan todas las posiciones, todas las profesiones, no es problema, se trata de un puntaje. El proceso de experiencia canadiense está enfocado a personas que han cumplido un año de experiencia laboral dentro de Canadá a nivel profesional. Por ejemplo, aquí pueden entrar personas que hicieron buen uso de ese Work and Holiday o personas que vinieron a estudiar programas pálidos para migración y eventualmente tuvieron un permiso posgraduación que les permitió trabajar igualmente dentro de los ajustes según la provincia también donde estudiaron. Ahora, está la categoría de oficios, esta categoría está suspendida porque también como que se duplicaba con una de las categorías especiales. Básicamente es lo mismo, la diferencia es que en esta sí se requería oferta de empleo y en la otra categoría de selección preferencial no se requería. Entonces, bueno. Estas categorías sí puede ser que en el transcurso del año vayan a tener algunos cambios. Migración está pensando en unificar estos programas en uno solo. Así no es nada oficial, pero como les digo, siempre hay que estar en ese sentido viendo. Entonces, si son elegibles para una categoría, si cumplen los requisitos, si en ese sentido están bien, mi recomendación es postulen, porque eventualmente eso puede verse afectado en este caso. Entonces, en estas categorías, la edad sí es importante en ese sentido. A partir de los 41 ya no necesariamente vamos a generar puntaje. Entonces, esto es muy común con esta categoría. Vamos a suponer que tú querías venir a estudiar una maestría a Toronto, porque muchas personas quieren venir forzosamente a Toronto, a Vancouver, que se imaginan que en el resto de Canadá como que no funciona, ¿no? Entonces, en este caso vienen, por decir, tengo 39, ¿no? Vengo a estudiar una maestría que dura 2 años, voy a estudiar mi maestría, luego después de que la termine, viene un permiso posgraduación por estos otros 2 años y tengo que trabajar un año. ¿Cuántos años voy a tener cuando culmine todo eso, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor, aunque ya estudié y ya trabajé, eso no quiere decir que forzosamente voy a poder pasar o voy a clasificar en el puntaje o en la categoría que yo pienso. Hay que revisar con anticipación en este caso, a lo mejor incluso sin necesidad de estudiar esta parte de la maestría, además ya eres elegible de manera directa. Esto lo menciono porque muchas personas piensan que es en automático. Vengo, estudio un programa, luego trabajo un año y listo, ya pasé a la residencia y no es así en este caso. Entonces, bueno, ahora... Hay categorías también de selección preferencial. Estas categorías también cambian de manera anual. Al día de hoy, las categorías que están disponibles para personas en el extranjero son la categoría de salud, la categoría de STEM, que se llama Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, la de Educación, ahí está la categoría de oficios, que como les digo, no requiere oferta de empleo, la categoría de francés, ¿qué se requiere para el francés? Pues bueno, hablar francés y ahí participan todas las profesiones, todas las posiciones. En este caso, si quieren conocer un poco más de ese proceso, porque es una de las categorías con menor puntaje, con mayor accesibilidad. También pueden ver ahí, hace poquito tuvimos un live hablando específicamente de esta categoría. Las demás categorías tienen un listado de ocupaciones en demanda, ¿ok? Pueden ir a la página de nosotros, ahí buscan, son las mismas imágenes, dan clic y pueden ver el listado de lo que hay disponible. Esto se los comento, por ejemplo, en la categoría de salud, pues están desde médicos generales, enfermeros, personas que trabajan o técnicos laboratoristas, veterinarios, psicólogos, en fin, hay bastantes cosas. La categoría de STEM, por ejemplo, este año tiene una lista de ocupaciones, ha cambiado, ¿no? Entonces, de repente este año son unas y el año que viene van a ser otras. Por ejemplo, hace 2 años teníamos infinidad de cosas en la parte software, actualmente ya son diferentes. La categoría de educación se abrió apenas a finales del año pasado. Es la primera vez que existe una categoría al respecto. Entonces, si ustedes trabajan en área, sobre todo con em, enseñanza de grados que pueden ir desde kindergarten hasta secundaria, sobre todo,
revísenlo. Luego están ahí ocupaciones, la categoría de francés, la categoría de transporte. Por ejemplo, el año pasado la categoría de transporte estuvo cerrada. 2024 la categoría de transporte estuvo disponible con un set de ocupaciones. 2025 la cerraron. Ahora en 2026 la reabrieron, pero son diferentes ocupaciones las que se requieren. Esto se los menciono porque así se va modificando en este caso. Y, por ejemplo, el año pasado tuvimos una categoría de agronomía, agricultura, ya no está en este caso. Hay otras categorías que están disponibles para personas dentro de Canadá o que tengan experiencia canadiense, que son médicos, investigadores o personas que trabajen a nivel de gerencia, pero ya, o sea, a nivel senior, ¿no? Que ya tengan bastante tiempo de experiencia. La única categoría que requiere una oferta de empleo es la categoría de reclutamiento militar y para ello primero hay que ponerse en contacto, en este caso con las Fuerzas Armadas canadienses. Ahí van a la página y ahí podrán revisar en ese sentido si hay convocatorias o no, o cuál es el proceso para incorporarse primero a ello y luego ya después pasar a esta parte. Ahora, como ven, ninguna va a requerir en este caso oferta de empleo, a excepción de la militar. El resto ya lo que ustedes tienen, entonces, ¿cuál es el requisito? Tener por lo menos un año de experiencia laboral dentro de alguna de las ocupaciones en demanda dentro de los últimos 3 años, ¿ok? Ahora bien, aquí hay que tener cuidado nuevamente porque como les digo, sobre todo aquí es donde vamos a empezar a revisar y a clasificar. Una cosa es lo que estudié, otra cosa es lo que trabajo. A veces trabajo en lo mismo que estudié, a veces no. A veces, como les digo, mi carrera puede ser muy general, muy amplia y dentro de ella puedo ejecutar diferentes cosas. Entonces aquí entra ya la revisión de un perfil para analizar esa experiencia laboral que se tiene y poderla clasificar conforme a estándares canadienses. Aquí es importante porque ni el oficial de migración ni nosotros vamos a conocer a detalle absolutamente toda la experiencia laboral de todos, ni todas las profesiones o todas las posiciones que existen, no. Para ello, usualmente cuando tenemos una asesoría previo, a ver, los vamos a pedir una serie de documentos, como por ejemplo su currículum, hoja de vida, como ustedes le llamen. No nos interesa ver, oye, yo generé 1 millón de ventas. No, lo que importa es las actividades que desempeñaste, incluso tampoco a veces el nombre de la posición. ¿Por qué? Yo soy Project Management. En la clasificación canadiense no vas a encontrar al Project Management como tal. Tienes que, o sea, vas a encontrar los elementos que incorpora las actividades que realizas dentro de una posición de Project Management. Pero Project Management puede ser muy amplio, puede ser alguien que trabaja en un área de tecnología, en alguien que trabaja, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, en la parte de administración, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, no, las traducciones no se hacen textuales, simplemente se tiene que revisar las actividades que han desempeñado a lo largo de su trayectoria laboral. A ver, hay personas que tendrán 6 10 años, hay personas que apenas la empiezan, es 1 año. Hay personas que incluso no la tienen, que están por graduarse, pero que quieren revisar o que ya están interesados en ver, ok, yo quiero irme a Canadá, yo quiero emigrar y yo quiero empezar a revisar. Vale la pena que lo hagan porque sobre todo son bastante jóvenes, entonces pueden encaminar su experiencia laboral y demás a que vayan generando pues estos filtros o que vayan generando estos puntajes a medida que van avanzando, ¿no? También em, es bastante bueno hacer eso en ese sentido. Entonces, esto se los comento, la clasificación o el compendio se llama National Occupation Classification y como les digo, no es una traducción textual del posición. Por ejemplo, hace poquito tuve una persona que él no llevó el proceso con nosotros de residencia, creo que lo hizo solo. Entonces, él... eh, según lo que él entendió, pues él generó la clasificación de su experiencia laboral, ¿no? Entonces la clasificó, hizo todo lo que tenía que hacer, presentó la documentación y demás, pero tuvo un rechazo de aplicación porque al momento de revisar el oficial le dijo, la clasificación que seleccionaste no es compatible con lo que tú dices hacer. Entonces ahí fue como digo, bueno, sí, es que no es, o sea, no era una traducción textual lo que se tenía que hacer de tu título universitario, sino de la experiencia laboral que tienes y sobre eso encajar. Entonces, ese es uno de los procesos
más meticulosos en ese sentido y a veces se piensa que es como bastante sencillo ejecutarlo. No necesariamente es importante retener esa revisión y sobre eso clasificar, porque de eso depende a dónde vamos a clasificar, si a programas federales, provinciales, a ambos, qué podemos hacer, qué podemos em, trabajar en ese sentido para poderlo revisar. Independientemente, como les dije, si trabajan como empleados, sea por honorarios, a través de su empresa, no es problema, pero hay que clasificar bien esa experiencia laboral en ese sentido. Entonces, bueno, pues como les digo, estas categorías abarcan hasta los 45. Hay personas que incluso más allá de los 45, pues tengo clientes que tienen más de 45 y clasifican. Depende mucho del perfil de cada quien y cómo se esté preparado para ello. Pero estas categorías, una vez que nos seleccionan, igualmente tienen un periodo de procesamiento bastante amplio, que es de 6 meses en ese sentido. Entonces, pues nada, estas son las categorías actualmente a nivel federal en este caso. Ahora, a nivel provincial, pues es variable, cada programa tiene sus propios, perdón, cada provincia tiene sus propios programas para tratar de atraer migrantes, estos igualmente van cambiando. Hay provincias con más apertura que otras porque hay provincias que ya no tienen una necesidad tan amplia de migrantes. En este caso, en ese sentido, pues y las edades que se manejan por provincia son variables, las vamos a ver, pero nada más para entender eso, ¿no? Se ajustan, entonces igualmente, si son elegibles este año, pues la consideración sería poder incorporarse. Los programas de nominación provincial son variables, algunos están disponibles todo el año, algunos abren de manera esporádica. Vamos a abrir el 1 de mayo y vamos a aceptar 15,000 aplicaciones y las que lleguen. En fin, los tiempos de procesamiento son variables. Hay programas que van a durar un año, programas que van a durar 3. En ese sentido, es muy variable. Cada provincia va imponiendo sus propios requisitos y tiempos de procesamiento en este caso. Entonces, nada más para tenerlo presente. Dentro de las provincias con mayor crecimiento migratorio y oportunidades también a nivel laboral y sobre todo de incorporarnos de manera directa a través de procesos de residencia, pues Saskatchewan, que es una de las provincias con la tasa de desempleo más baja, se enfoca un poquito más al área de salud, de construcción, de logística, transporte, ingeniería, manufactura. Nova Scotia y New Brunswick le van a dar paso sobre todo más al sector de salud y al sector educativo, pero de aquellos perfiles que tengan francés. No tienes que tener niveles extraordinarios de francés, no. Incluso hay programas en los que son niveles básicos, pero le van a dar prioridad al idioma francés. El francés es un idioma que se está perdiendo porque solo es el idioma oficial en Quebec. New Brunswick es la única provincia bilingüe, pero el resto, el idioma predominante es el inglés. Entonces, ¿qué pasa? En sectores como el sector salud y el sector educativo, es indispensable sobre todo, o de preferencia, tener los dos idiomas, siempre le van a dar preferencia. Y también hay una necesidad mucho más amplia de aquellas personas que puedan comunicarse en idioma francés porque pues hay un déficit de atención en ese idioma el cual es necesario. Entonces, como les digo, en este momento ellos están haciendo como, o estas provincias están haciendo un enfoque, no que no puedas postular solo con el inglés, no, 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 pero sí es un hecho que hay un incremento en las posibilidades de selección o en este caso de ser elegible, sobre todo si nos enfocamos al idioma francés para estas provincias. Manitoba es una provincia que les recomiendo sobre todo si se quieren incorporar a estudiar, porque Manitoba sí tiene programas especiales para quienes estudian maestría, pero en general también tiene programas directos de residencia. En este caso, diferentes sectores como servicios comunitarios, educación, construcción, manufactura, en fin. En ese sentido es variable. Ahora, estas son algunas provincias, no todas, pero vamos a ver ahora las edades por provincias. Las más estrictas son Ontario, que es donde estamos nosotros, Toronto, Ottawa, British Columbia, que es Vancouver, Victoria. Después de los 41 realmente ya no generamos un puntaje y se rigen por el sistema federal en este caso. Luego tenemos Alberta, Manitoba y Nueva Escocia que abarcan hasta los 45. Luego viene Saskatchewan hasta los 50, New Brunswick y Prince Edward Island 55 y ya por último Newfoundland a los 59.
Después ya no hay programas en este caso. Entonces sí es importante determinarlo en ese sentido, que la edad sí es sí nos va restringiendo un poquito el proceso canadiense. Como les dije, la edad es importante debido a que el sistema de salud es gratuito. Entonces, en este caso, este es el salario mínimo a nivel federal, puede variar un poco en ese sentido, provincia en provincia. Todo lo que digo yo en números son dólares canadienses, ya ustedes harán la conversión a la moneda que prefieran. En este caso, ese es el salario mínimo de plano mínimo, o sea, estamos hablando de alguien que no, en este caso, pues hasta a lo mejor estás trabajando en una cafetería, algo por el estilo, no estamos hablando de algo a nivel profesional. A nivel profesional, estas son algunas de las clasificaciones o incluso ocupaciones consideradas en demanda. Estos son salarios igualmente por hora, en este caso en dólares canadienses, esto ya está estructurado y demás. Por ejemplo, aquí tenemos todas las personas que trabajan en laboratorio, técnicos en laboratorio, que es también una de las cosas que se necesita bastante, cardiología, ingenieros industriales, manufactura, mecánico, en este caso son las maestros de kinder o preescolar. También aquí, entonces, bueno, vamos a revisar unos médico en la parte de laboratorio. El salario medio es 26.35 la hora, ahí lo multiplicamos. Usualmente en Canadá se trabajan 40 horas a la semana. A partir de las 30 horas ya se considera trabajo tiempo completo, entonces lo multiplicamos por 40 horas por 52 que tiene el año y bueno, ahí estamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, las personas que trabajan con cybersecurity, un promedio de 47.18. Este es usualmente el salario con el que vamos a empezar, a menos que de plano no tengas nada de experiencia, pues a lo mejor empiezas en el bajo, o por el contrario, ya trabajas a nivel senior, pues a lo mejor ya vas a incorporarte con un salario alto en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nada más para tenerlo en cuenta, estos nada más son algunos ejemplos, no podemos poner todo, simplemente como para que se den una idea de cómo se estructura en este caso. Ahora, hemos hablado de cosas de manera general, ¿ok? Porque, bueno, pues es para entender cómo funciona el proceso canadiense, cuál es el enfoque, los elementos principales para revisar. Pero cuando ya queremos tener una revisión de manera particular o hacia nuestro propio perfil, bueno, ahí es donde entra una asesoría, que ya también les explicará un poco de manera más amplia Luis, pero en general, cuando vamos a revisar su perfil, como les decía, es importante que sepan que una asesoría se hace de la misma manera y tiene el mismo costo, no importa si es de manera individual, en pareja, porque están o no están casados, no importa, tienen un proyecto de vida en conjunto como familia, entiéndase, digamos, la pareja y los hijos, ya sea en conjunto de la pareja, ese es el núcleo familiar. Esto es importante porque aquí no aplica de primero voy yo y luego vamos viendo, porque el sistema canadiense es muy tajante en ese sentido. Tenemos que estructurarlo y mencionarlo desde un principio, si no después podemos perder el derecho a incorporarlos. Entonces es importante generar la asesoría de esa manera. Así que bueno, entonces vamos a tener acceso a información, entre eso pues su currículum, información importante como los estudios que tienen, la experiencia laboral que han tenido, algunos otros elementos personales en este caso, porque ya cuando nos sentemos a esta asesoría, la idea es tener la información ya para ahora sí hablar de manera particular a su propio perfil y poder revisar los programas a los que ustedes específicamente son elegibles. Habrá personas que son elegibles a uno, a dos, a tres, habrá personas que todavía tienen que trabajar en algo. em, Hay personas que dicen, oye, tengo algún antecedente penal, alguna enfermedad grave, oye, yo he estado de manera ilegal en otro país, oye, yo actualmente tengo esta situación migratoria. Todo ese tipo de cosas pues ya se analiza dentro del proceso en ese sentido porque es algo pues más personal en este caso, entonces ya vamos a la asesoría, pero la idea es conocer cómo funciona de principio a fin los programas a los que ustedes son elegibles. Como les decía, hay programas en los que vamos a tener un procesamiento de 6 meses, hay programas en los que van a ser, no sé, 3 años y durante todo ese tiempo son nuestros clientes. En esta etapa no, esto es solo una asesoría para revisar y que de ahí ustedes puedan filtrar qué es lo que quieren hacer y sobre todo el enfoque que le quieren dar a su proceso migratorio, pero es importante que conozcan los tiempos, las etapas del proceso, oye, cuánto tiempo tengo para prepararme, qué niveles de idioma necesito, cómo voy a estructurar mis finanzas en este caso para ello.
y de ahí partir en este caso. Ya cuando culminamos y se van a llevar de manera ya por escrito los programas a los que son elegibles, los pasos a seguir en cada uno, costos, porque no es lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo perfil o la misma estructura familiar o financiera o migratoria o en algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tenerlo en cuenta, pero ya en un momento les comenta un poquito más al respecto, Luis. Otra cosa que les recomiendo revisar es si quieren estar como teniendo en cuenta puntajes, algunos cambios en programas o demás, vayan a nuestra sección de noticias, ahí se pueden suscribir para que les esté llegando, cada semana llegan. O también hay una sección que se llama Moving to Canada. Esta se las recomiendo sobre todo si ya están pensando en incorporarse de manera directa a través de un proceso de residencia permanente porque bueno, acuérdense que cuando nos otorgan la residencia permanente, ya somos libres ahora sí que sí de trabajar, de estudiar, del sector salud, de entrar, de salir, no es problema. Pero también viene una etapa de asentamiento. Cuando te dan la residencia no es como que llegas y ya, en donde te córrele porque ya te tienes que ir. No, vendrá, usualmente viene una etapa, un tiempo que te van a dar para ingresar a Canadá y ahí vamos a empezar con toda la parte de cómo vamos a empezar con esa búsqueda de trabajo, si la queremos empezar de manera, hay quienes la empiezan desde que están en su país y conforme a eso deciden, ah, bueno, tengo una oferta en Manitoba, ah, ya me voy. No, yo quiero llegar a vivir en tal ciudad, ya después me organizo. Hay muchísimo apoyo ya cuando te incorporas como residente permanente, ahora sí por parte de gobierno para que tengas acceso a servicios que te ayuden con esa búsqueda de empleos y todavía necesitas o quieres más clases de idiomas, ya sea para ti, para el resto de tu familia para revisar dónde nos vamos a establecer, todos esos aspectos más adelante, si yo quiero incorporar otros miembros de mi familia como mis papás, mis abuelos. En ese sentido, entonces, en la parte de Moving to Canada les recomiendo que vayan a ver, ahí tenemos también lives semanales, por ejemplo, ayer hablamos del sistema educativo en Canadá, ya obviamente para quienes se incorporan como residentes permanentes, en fin, el sector salud, recursos que hay para cuando llegan, cómo funciona, toda esa parte. Entonces, en ese sentido, esto es para que tengan información, que conozcan un poco más ya de la vida como residentes permanentes y los beneficios y servicios que se van a tener, sobre todo cuando nos vamos a incorporar ya a Canadá. Entonces, en ese aspecto vamos a irlo revisando. Por ejemplo, en la semana que viene vamos a estar hablando del costo de vida y las provincias y demás. Si lo quieren revisar, ahí también tenemos una sección de noticias, perdón, de eventos, seminarios, lives y demás. Así que pueden ir a nuestra página, a nuestro canal de YouTube. También ahí están. Si de repente estuvo personas porque vi que, oye, que yo soy de Colombia, que yo soy de Perú, igualmente pueden ir y revisar presentaciones que hemos tenido específicas para su país, ya sea previas o vayan a nuestra página y ahí pueden ver los seminarios que tenemos próximamente en diferentes países. Así que bueno, pues revisar esta parte. Los dejo con Luis para hablar un poco de la asesoría. Cualquier duda, pregunta, pues la revisamos. Gracias, Mildred, por la información. Ahora sí pueden poner sus preguntas. Hay dos preguntas en el Q&A, la sección de Q&A, Mildred, por si también las quieres ver. Las otras las fui respondiendo y las respondiste tú conforme pasó el seminario. Para aquellas personas que dicen si queda grabado, sí, queda grabado el seminario. Y si están en el grupo, mañana les enviaré la información, o incluso hoy mismo, acerca de dónde queda grabado. Y bueno, para aquellas personas que están preguntando exactamente ahora sí qué pasa o cómo pueden consultar a Mildred o tener una consulta y una evaluación, pues bueno, esta consulta sí tiene un costo de $158 canadienses. Lo hacen y el pago lo hacen por medio de PayPal a través de un link. Les voy a enviar la información por escrito. Por favor, tengan en cuenta que tienen que enviar sus currículums con fecha y año de mes y año de inicio y término en cada uno de sus empleos, una descripción de lo que hicieron en ellos, también en sus últimos estudios profesionales y tienen que llenar un formulario, tienen que firmar un consent del cuerpo regulatorio de Mildred. Esto se los comento porque sí toma un poco de tiempo el poder enviar toda esta información. Y una vez que tenga esta información, se las envío a una de las asistentes de Mildred para que lo revisen y con base en ello tengan la consulta directamente con ella, en la cual, con previa evaluación al perfil o a sus perfiles, que obviamente puede ser en pareja o una persona, les va a poder indicar ahora sí, a aquella persona que me estaba preguntando, exactamente qué pueden hacer, de qué forma,
cuándo, cuánto les va a costar, en qué tienen que trabajar, si tienen que trabajar en algo o no tienen que trabajar en nada, si directamente cuánto tiempo va a tener o van a trabajar con nosotros, cómo trabajarían con la firma, cuándo tenían que hacer ciertas cosas, mostrar otras cosas, lo de los idiomas. Incluso sí, si hace falta cosas en cuestión del idioma o puntajes, pues bueno, ya Mildred les pondrá en contacto con empresas las cuales les pueden ayudar precisamente para eso, para que les ayuden con los idiomas como tal. La consulta pues aplica a eso, es básicamente una evaluación previa al perfil y con base en ello pues indicarles exactamente de qué forma pueden aplicar, a qué provincia, cuándo y todo esto para las preguntas o las personas que de hecho preguntan, ok, clasifico o no clasifico, pues para eso es la consulta, para tener una evaluación del perfil, no como comentó Mildred, no lo puede decir directamente porque pues no sabe exactamente qué hicieron, cuándo nacieron, dónde están sus credenciales, si tienen o no tienen alguna educación, como la persona que decía que tenía doctorado, que tenía varias maestrías. Entonces, todo eso lo va a ver Mildred precisamente en los currículums y con base en ello, pues, puede darles esa información. Eh, Mildred, me parece que ya contesté todas las preguntas. La consultoría que aplica, pues bueno, el costo de los $158 y aplica todo eso, la información, la evaluación y con base en eso, pues ver qué pasa. La asesoría, ¿cuánto dura? Es una hora aproximadamente. Y sí, cuando envíen un mensaje a info@globalopp.ca, pueden, yo les envié la información precisamente de esto, incluso las personas que están o estuvieron en este charla tienen un 10% de descuento en la misma para que también tengan en cuenta y también puedan comentarlo. Yo soy la persona con la cual ustedes se comunican por chat, también uno de los administradores, entonces si tienen alguna otra duda lo pueden hacer por ese medio. Ah, Mildred, no sé, el viernes también tenemos un seminario acerca precisamente del inglés y del francés, creo que por ahí también les dieron esa información. Y bueno, ya le doy la palabra a Mildred y a Pablo para que podamos terminar con el seminario. Mm. Sí, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, quien dice, perdón que estoy viendo para acá es donde tengo las preguntas, que es estudiante de ingeniería civil, está en el último año y de que todavía no alcanzan el puntaje por la experiencia. Sí es bueno tener una asesoría, sobre todo, como eso creo que ya lo mencioné, ¿no? Sobre todo si están por graduarse y ya quieren tener un enfoque para que puedan saber cómo enfocar esa experiencia o hacia qué se van a enfocar en la vida laboral o lo que van a estar haciendo según la estructura que le quieran dar a su proceso. Y otra persona que pregunta dice, soy profesional de la salud y quisiera saber si se puede hacer consulta para trabajar. No, no existen agentes que les vayan a conseguir el trabajo o empresas que les vayan a ayudar a buscar el trabajo. No. Si ustedes quieren primero venir a trabajar, eso es a través de una visa de trabajo, siguen siendo extranjeros. Y para ello, la empresa como tal es quien genera o estructura la oferta. Y la empresa como tal, por ejemplo, la empresa puede ser mi cliente y yo voy a generar para ellos lo pertinente al proceso que implique, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado con los términos en ese sentido. Si tú ya eres profesional de la salud, en todo caso, pues te recomendaría que revisaras tu perfil para ver si tú, a través de tu propio perfil, ya con los elementos que tienes, clasificas directo a la residencia permanente. Ya como residente permanente es totalmente diferente porque sí, ahí sí va a venir toda una serie de apoyos para insertarte a la vida laboral con los elementos con los que ya cuentas. En la residencia permanente o clasificar depende de nuestro perfil y lo que ya hemos hecho. Una visa de trabajo depende de que una empresa primero quiera pasar por el proceso pertinente, luego que donde sea que vayamos a trabajar nos permita avanzar al proceso de residencia según lo que implique. Entonces, depende en ese sentido lo que vayan a hacer en este caso. Entonces, nada más para tener ese proceso. Y aquellas personas alguien que preguntó de asilo, tengan cuidado con el asilo, mucho cuidado, porque es un proceso que nos cierra muchos caminos y no sabemos lo que primero implica y qué podemos hacer o si hay otras opciones al respecto, porque muchas personas piensan que es el camino más ágil o más inmediato, pero eventualmente puede ser uno de los más problemáticos y más complejos en general en este caso. Así que bueno, en ese sentido,
Sí, definitivamente se requiere en este caso el inglés o el francés para poder postular. Definitivamente no se puede solo con el español, porque los idiomas oficiales en Canadá son inglés y francés. Y sobre todo porque la orientación es a nivel profesional. Entonces, para que tú puedas llegar y trabajar y lo que espera, porque la mayoría de las personas que quieren migrar buscan un crecimiento económico, financiero, en fin, diferentes aspectos, pero sobre todo para incorporarte a la vida laboral a nivel profesional, pues si no tienes el idioma, ¿cómo? ¿No? Entonces, eso es importante. Pero vayan también a ver algunos seminarios o lives que tenemos respecto a cómo estudiar los idiomas desde su país y cómo no es algo tan complejo o lo que se imaginan o piensan en ese sentido. Así que bueno, pues gracias en este caso a la Universidad Higgins, a Pablo, por el espacio. Espero que la información haya sido de utilidad. Cualquier duda además igual la pueden enviar a nuestro correo. Si están en los grupos de WhatsApp o demás, también lo pueden hacer. Y nada, ya los estaré conociendo si van a tener una asesoría próximamente. Que tengan excelente resto de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Mildred. Muchas gracias, Luis, por esta sesión del día de hoy. A todas y todos los interesados, esperamos verles pronto, quizás allá en Canadá. Nos pueden mandar una postal ahí si logran viajar finalmente. Así que nos alegramos que hayamos tenido muchos estudiantes y también personas fuera de la comunidad, que es un poco también el objetivo de esta Semana Internacional, llegar a personas fuera de nuestra universidad también. Así que esperamos que les haya sido interesante, muy clara toda la información de Mildred y Luis. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a todos, cuídense mucho y gracias a Pablo, a Constanza, también a Carla y a todos los que estuvieron involucrados en esto, porque créanme que toma bastante tiempo. Gracias chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao, chao.